sistema que genera violencias y sobre todo que se normalizan. O sea, aquí la preocupación que origina la pieza Sangre de mi sangre es justamente no queremos que esto se normalice, necesitamos hacerlo visible y no solo eso, sino de manera que la mayor cantidad de personas se sumen y se sumen desde la participación, porque desde la participación es como lo puedes vivir de una manera más clara, más real y donde se genera la interacción y el tejido social, ¿no? En estas violencias, pues lo que se ha generado es una ruptura justamente en el tejido social. Estamos divididos de todas las maneras posibles como comunidad, o sea por género, sea político, de todas las maneras, ¿no? Hasta por el fútbol. Peor aún, la pandemia, ¿no? Vino a dividirnos más y a generarnos miedos, miedo de uno al otro, porque no podemos ni acercarnos, porque me va a contagiar algo. Entonces, justamente lo que queremos hacer con este proyecto es restaurar el tejido social, volvernos a fortalecer como comunidad y podernos tejer y generar nuevamente la empatía, ¿no? Porque creemos que desde ahí es donde realmente vamos a lograr el cambio. Entonces, las imágenes que están viendo ahorita es de este proyecto que se llama Sangre de mi sangre, que es un tejido colectivo contra feminicidios, desapariciones, trata de personas y todas las violencias que nos atraviesan. Es un tejido color rojo porque es metáfora de la sangre derramada, justo por la violencia. Y es un tejido que se presenta normalmente en el espacio público, en lugares simbólicos y en monumentos emblemáticos. Esto con el fin de tener mucho más visibilidad y en fechas importantes, ¿no? Entonces, nosotras empezamos en 2019, a finales, haciendo una convocatoria para que la gente se sumara a tejer, fueran colectivas o personas independientes, y desde entonces nuestro lugar de reunión es el Parque Rojo, que es un lugar muy cerca del centro en Guadalajara, donde los domingos pasa la vía recreativa, por lo tanto hay mucha gente, pasan caminando y pueden quedarse a tejer con nosotras. Y de esta manera, el estar tejiendo con personas que no conoces, pues sí te sensibiliza, ¿no? Sobre todo invitamos a familias de personas desaparecidas a que se tejieran y de esta manera pueden compartir también sus historias y la sensibilidad, pues, ¿no? Que seamos más sensibles a lo que están viviendo. Yo tengo muy claro el recuerdo de una ocasión que todavía no empezamos con este proyecto, que platicamos con familias de personas desaparecidas y nos platicaban que en sus marchas mucha gente no se quería acercar porque les da temor, ¿no? De que se los vieran con ellos, porque si ya les desaparecieron a ellos no me vayan a desaparecer a mí a alguien. Entonces la gente se repliega, no se acerca, y nos hablaban de la soledad que sentían de estar en esta lucha, enfrentándola solos y solas. O sea, no solo por lo difícil que es la burocracia, pasan cosas terribles, ¿no? Desde cómo van a las búsquedas, cómo van a ver si son o no son sus familiares o el pedacito de familiar que tienen que reconocer. O sea, son cosas terribles que las viven en soledad y que como sociedad pues siempre hay nadie se involucra, ¿no? Entonces, cuando nos contaron eso, nos platicaban que en el municipio de Zapopan, en una marcha que hubo, nadie se acercó como siempre y caminaron solas, y entonces al día siguiente empezaron a recibir muchísimos comunicados, porque son un colectivo, pues, de otras personas que decían, es que yo también tengo un desaparecido, pero me dio miedo acercarme a la marcha, ¿no? Entonces, cómo pueden ayudarme, etcétera. Entonces nos dimos cuenta de que hay muchísimo más gente que necesita este apoyo del que se conoce, y que este temor aísla
y dificulta esta forma de tejido social y de apoyo. Entonces, desde ahí decidimos que a través del arte era una forma como podríamos apoyar y cobijar a estas personas y sobre todo acompañar y visibilizar este problema, y que el común de las personas que no hemos vivido o atravesado por esto, que pudiéramos también ser como una red en donde entre todos pudiéramos visibilizar este terrible problema y que no haya manera de normalizarlo, ¿no? Y desde ahí, desde el lenguaje artístico, desde la imagen, es muy fuerte lo que se ha logrado. Ya tenemos desde entonces, que de 2019 empezamos primero ahí, donde se ve la imagen, que es la Plaza de la República en Guadalajara, bajo el monumento de la Madre Patria. Estamos ahí desde la colectiva, porque además de poner todo el tejido que hasta entonces había reunido, hicimos un performance para tomar fotografías, imágenes, y bueno, después de ahí nos fuimos caminando con todas las personas, familiares de personas desaparecidas que habían participado, cargando el tejido hasta la glorieta de los y las desaparecidas. Fue la primera vez que hicimos que presentamos este tejido y nos dimos cuenta de que realmente tenía un impacto que realmente no habíamos sido conscientes de lo que iba a lograr, porque gente que iba caminando por otras cosas se acercaba y nos ayudaba a cargar, todo era en silencio. Es una de las vocaciones que este tejido tiene, es un tejido en el cual tratamos de guardar silencio, porque ya todo lo que tiene que decir está en el tejido, todo lo que tiene que gritar está en todas estas texturas tejidas por diferentes personas, y que está tejido desde el dolor, pero también desde la empatía y con esperanza, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven allá afuera o lo pueden ver aquí, se dan cuenta que tiene pues muchas tonalidades, porque si alguien teje grande se va a ver muy transparente, si alguien teje apretado se va a ver más oscuro, y depende del material y las formas, es lo que le da pues como aspecto, pues que sí es muy parecido a la sangre. Entonces, también es una metáfora de sociedad, porque todos los tejidos caben, es un tejido incluyente donde pueden tejer hombres, mujeres, niños, tercera edad, todo el mundo puede tejer. Aquí no hay divisiones, o sea, todas las divisiones se quedan fuera de este tejido, porque aquí todo se ve bien. O sea, si te queda como un pantalón o como un coágulo tu tejido, pues se ve bien, o sea, no tiene que quedarte derechito y perfecto. Aquí lo derechito y perfecto es lo más difícil de unir, porque no es tan orgánico, ¿no? Lo que es más orgánico, que de repente empieza corto y se hace ancho, todo eso es bien fácil de unir. A la mera hora, siempre, ahora sí como dicen, hay un roto para un descosido, siempre hay otro tejido que embona perfecto. Y eso es parte de la belleza de este trabajo, ¿no? Entonces, sí es una metáfora de sociedad, sí es una apuesta de que aquí todo cabe y que todo se ve bien y que puede funcionar. Y también en esta voz que es de todos y todas, porque aunque el tejido inició en este año 19, luego con la pandemia, que no pudimos hacer una marcha o nada parecido, se puso sobre la Minerva, la base de la Minerva, no hubo más nada que el tejido, y tuvo una repercusión y una visibilización mediática increíble, porque estábamos en el ombligo justamente cubriendo las letras de justicia, sabiduría y fortaleza custodian esta leal ciudad, como un cuestionamiento de, a ver, ¿quién nos cuida? O sea, este es un manto tejido por familias de personas desaparecidas que representa la sangre de las violencias social en el ombligo. Eso lo logramos porque es una pieza artística que puede estar ahí. Por ahí debe de estar la imagen, ¿no? Entonces, no, sí, esa parte es video. Esa parte es video. Hay otras partes que son foto, pero sí es video. Es durante la marcha del 8M, la primera, que fue súper fuerte esa marcha. Todas las mujeres salieron, pero de verdad con todo, y fue de las marchas más importantes que ha habido en Guadalajara, donde ya se sumaron familiares de personas desaparecidas en el 2020. ¿Y qué pasa? Inmediatamente la pandemia, y nos encierran a todos.
Entonces, a todas, muchas con su agresor. Por eso decidimos seguir tejiendo. Y en el 2022 seguimos con el tejido, pero decidimos que ya no solamente para el 8M como era en un principio, sino que íbamos a tejer todo el año. Y mientras siga habiendo carpetas de investigación creciendo, vamos a seguir tejiendo. Y esa es una forma de resistencia social y esa es la manera que nosotros optamos para visibilizar y para tejernos y luchar en contra de lo que se nos presenta enfrente, estas violencias que no hay otra manera de contenerlas. Cuando te enteras que alguien violentaron o desaparecieron o que murió alguien, una mujer, ¿qué haces? O sea, es una frustración, no podemos hacer nada, o sea, somos muy pequeños frente a un sistema, frente a todo lo que está pasando. No hay otra manera más que uniéndonos, no hay otra manera más que siendo empáticos, no hay otra manera más que empezando a pensar en el otro y en la otra. O sea, en la medida en que pensemos solamente en nosotros mismos, no vamos a lograr nada, solo nos aislamos y la única forma es entender que somos un sistema y que lo que le pase a aquel o aquella me está pasando a mí, me está afectando, ¿no? Hoy en día ya están tejiendo también en los distintos estados, son alrededor de 10 estados que están tejiendo formalmente, 19 que ya se sumaron, que van tarde que temprano ya a formalizar este tejido, pero ya están tejiendo y el próximo 11 de diciembre vamos a estar en el Ángel de Independencia, vienen personas de los distintos estados con los tejidos que han generado y lo vamos a poner ahí como una mancha de sangre y vamos a estar tejiendo, invitando a las personas a tejer y a tejerse, porque sí creemos que es la única manera como nuevamente restaurar el tejido social, como podemos enfrentar esto. Y bueno, después del ángel seguiremos tejiendo para que también si quieren unirse en algún momento, pues estén atentos en dónde, porque necesitamos sus manos. Tenemos el lema de 100,000 desaparecidos, 100,000 metros tejidos. No sabemos si vamos a llegar a los 100,000 metros, pero no importa, lo importante es seguir tejiendo y que la gente se involucre en esto, ¿no? Entonces, pues estas imágenes son realmente poderosas porque justo visibilizan desde muchos ángulos todo el proceso de lo que ha sido esto, y la única manera de tejerse no solamente es a través de lo físico, de ser tejido físico. Aquí se han sumado fotógrafos, nos han apoyado con drones, cantantes, o personas que nos han dado una poesía o han escrito una canción porque les motiva, les inspira el proyecto. También pues cada quien desde su actividad es de donde puede apoyar. Entonces, bueno, eso es nada lo que hacemos y pues gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Pues bueno, para nosotros primeramente es de verdad un placer y un orgullo estar en este tipo de eventos porque como la empresa de responsabilidad social que somos, realmente para nosotros el bienestar de la mujer siempre ha sido un punto esencial. Entonces, es así que a través de nuestra promesa para poner fin a la violencia hacia las mujeres desde el 2004, pues lideramos diferentes tipos de acciones, ¿no? Una de ellas es justo el poder continuamente brindar información, poder acercar el apoyo hacia una mujer que desafortunadamente esté en una situación de violencia y sobre todo estar haciendo este tipo de campañas como la que en un momento más les vamos a presentar. Este año nos centramos justamente en la parte de cuáles son esas barreras que las mujeres se enfrentan al pedir ayuda, ¿no? ¿Cuál es ese tipo de factores internos, factores externos que una mujer cuando va al proceso de denunciar, ¿no?, se enfrenta? Es así como nosotros lo llamamos esta ruta crítica, que es en el momento donde la mujer decide salir y son diferentes caminos los que les presentan, pero de cuáles son esos factores internos, cuáles son esos factores externos que muchas veces las pueden llevar, pero también donde hay miedos, donde hay este tipo de sentimientos, pero sobre todo la importancia que ahorita mencionaban también, la parte de la empatía, la parte de la red de acompañamiento, ¿no? Esta red que te permite continuar, que te permite estar de esta manera acompañada,
¿no? Esta encuesta nosotros la realizamos este año, la realizamos en diferentes países donde tenemos presencia, Avon y también la Fundación Avon. Aquí en México no tenemos fundación, pero eso no nos ha impedido realizar durante todos estos años diferentes tipos de acciones. Entonces la hicimos aquí en México, en Colombia, en Ecuador y en Argentina. Fueron más de 2,000 personas, todo fue de forma online, pero eso también nos permite ver toda esta particularidad que existe. A veces pensamos que nuestro país simplemente ocurre, pero la realidad es que no, en diferentes países ocurre más, ocurre menos, pero esto también nos permite saber a dónde vamos, ¿no? A través de las organizaciones expertas con las que tenemos alianza, esto nos permite también justo poder saber qué es lo que se necesita y cómo podemos avanzar. Entonces, también nosotros hemos trabajado de la mano de diferentes organizaciones. En esta ocasión contamos con la participación y el apoyo de Casa Gaviota, ¿no? Que esto también nos permite generar y saber qué es lo que se necesita en nuestro país y qué tipo de acciones podemos estar continuamente realizando. Entonces, aquí está. Como les decía, pues realizamos esta parte de la ruta crítica, ¿no? Como a través de estos obstáculos, de estos motivadores y estos inhibidores que se presentan al momento en el que la mujer decide salir, ¿no? Lo hicimos Avon, Fundación Avon, una consultoría que se llama Quiddity y, como les comentaba, Casa Gaviota. Para nosotros es fundamental tener ese soporte, tener ese apoyo de parte de las organizaciones de la sociedad civil, porque sabemos que efectivamente ellos nos pueden brindar qué es lo que se necesita, cómo podemos seguir caminando, y es así como nos sentimos pues de alguna manera en esta red de acompañamiento. Como les decía, pues bueno, aquí están estos son los objetivos principales: visibilizar estos nodos de conflicto para la transitabilidad de la ruta crítica de la violencia por motivos de género, y también generar esta información sobre las principales barreras de acceso o permanencia de la ruta crítica. ¿Qué medimos? Pues factores precipitantes, inhibidores y determinantes. Más de 2,000 encuestas realizadas entre agosto y septiembre de este año, y se realizó en todos los niveles socioeconómicos y participaron mujeres mayores de 18 años. Entonces, de esta manera, pues bueno, me gustaría compartir con ustedes algunos como highlights, por así decirlo, de más rápido. Aquí, como ven, México, Ecuador, Colombia y Argentina, ¿no? La parte de los niveles socioeconómicos, la captación en redes, lo hicimos de forma cuantitativa, y también tuvimos 24 entrevistas cualitativas, justo para indagar mucho más sobre estas barreras y sobre estos obstáculos. Dentro de ellos, un dato que encontramos es que es alto el conocimiento de la definición de violencia de género en México. Como podemos ver, un 65% de las encuestas ya conocía el significado de este término. Entonces, además de esto, y creo que es un punto medular y que hablaban hace un momento, el tema es hablarlo, visibilizarlo, ponerle el nombre. ¿Por qué? Porque de esta manera es como podemos seguir difundiendo y poder estar dando esta parte de la información. Tan solo al nombrarlo, en ese momento ya podemos estar construyendo en favor de un mundo libre de violencia. En el momento en que se nombre es la parte más importante. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que efectivamente sí se reconoce, pero ¿qué más tenemos que hacer alrededor de esto? Aquí está, justo. En la parte de al menos 7 de cada 10 mujeres conocen a alguna persona que sufrió algún tipo de violencia de género. De esta manera nos vamos dando cuenta cómo desafortunadamente todos los que estamos aquí hemos escuchado, conocido o desafortunadamente hemos padecido una situación de violencia. ¿Cuál es lo principal que buscamos nosotros con todo este tema de la data, con todo este tema de la información? Generar actividades, generar campañas, generar de esta manera que se puede hablar, pero también se puede acompañar, ¿no? También estas herramientas de acompañamiento, también esta red que podemos tejer entre todos. De esta manera podemos acompañar a una mujer y de esta manera nombrarla. Aquí, pues bueno, una de las partes que vimos en la parte de la encuesta, que era de esta, hablando del tema de las barreras, justo cómo es cuando una mujer recurre a alguien de su entorno para platicar de ello, ¿no? Vemos que el familiar, es decir, puede ser una hermana, puede ser la mamá, puede ser alguien, esta figura donde pidieron ayuda en primera instancia.
cuando estaban en la situación en la que estaban, seguida de un amigo o amiga cercana y finalmente un especialista como terapeuta, como psicólogo. Entonces, de esta manera podemos ver a dónde se acerca la mujer cuando está en una situación, ¿no? La importancia, lo que les decía, la importancia de las redes, la importancia del acompañamiento, y de ahí pues nos vamos a la parte de las autoridades, la identidad, mi pareja, alguien del trabajo, alguien no muy cercano, en fin. Y brevemente les quiero enseñar, me voy a hacer un poquito para atrás para que lo podamos ver un poquito más a detalle. Aquí son estos como datos importantes que queremos destacar. Muchas gracias. Que es 4 de cada 10 mujeres encuestadas pasó alguna vez una situación de agresión física por su condición de género. Solo el 11% de las encuestadas pidieron ayuda. Estos son los números a nivel de toda la encuesta, no nada más de México, pero aquí podemos ver que el porcentaje de las mujeres que hablan, que piden ayuda, es muy bajo. ¿Por qué? Eso es donde queremos estar indagando. ¿Por qué la mujer no se siente con esa libertad o se siente con ese poder de hablar, ¿no? Nos vamos y de las mujeres encuestadas, el 52% consideró que el trato fue poco o para nada adecuado. El trato refiriéndonos al tema de cuando fueron a un ministerio, cuando fueron y levantaron la denuncia, consideraron que el trato que recibieron no fue el adecuado. Entonces dejaron la denuncia o no quisieron, o el sentimiento que ahorita vamos a hablar, el sentimiento del miedo, el sentimiento de la vergüenza, que uno diría, pero ¿por qué es vergüenza? Porque sí pasa, porque esto está presente dentro de cómo vas a denunciar a esa persona que te está haciendo daño. Entonces ahí es cuando nos estamos entrando en el tema de estos factores psicosociales, estos factores que necesitamos trabajar, ¿no? El tema también, y algo sorprendente, que es la mitad de las mujeres que realizaron las denuncias tienen miedo a las consecuencias, miedo a las amenazas, miedo a también el tema cuando ya tienen, que ahorita vamos a ver, cuando tienen hijos, el miedo a que algo pase a su familia, a sus familias, a sus hijos. El tener personas a cargo es una responsabilidad adicional, entonces prefiero quedarme callada. Y es ahí donde nosotros tenemos y hacemos y generamos este tema de no tienes por qué quedarte callada, hay que poderlo hablar. Como les decía, la vergüenza y el miedo a las consecuencias son estas situaciones a las que se enfrentaron, ¿no? Vergüenza, sentir que no me iban a creer, recibir amenazas, sentir que no iban a requerir apoyarme, ¿no? A darme una respuesta y no saber a dónde ir para tener un refugio. Perfecto. De esta manera es como, en resumen, por así decirlo, y presentándoles a ustedes el día de hoy, pues bueno, tenemos la ruta crítica. Lo quisimos como ejemplificar en forma de un embudo. ¿Por qué? Porque de esta manera vemos cómo el 90% transitaron al menos una vez situaciones de violencia por su condición de género. De ahí, solo la mitad de quienes indicaron transitar la reconocieron. De ahí nos vamos al 30% que hablaron de la situación con alguien, siendo personas de su entorno, como vimos, profesionales. 17% pidieron ayuda, además de conversar. Y finalmente, solo el 4% inició un proceso de denuncia ante las autoridades. Es decir, más de la mitad considera que su situación no recibió el tratamiento adecuado. ¿Y qué pasa? Al momento de las barreras, es lo que les decía, 7 de cada 10 consideraron que tener personas a cargo es un desafío adicional. La vergüenza es la barrera más mencionada. Tienen miedo a las consecuencias, sintieron que no les iban a creer. Un tercio no sabe a dónde acudir, el 29% sintió que no le iban a dar una respuesta y 1 de cada 3 recibe amenazas. Esto lo que buscamos no es que se quede en papel, no es que se quede como una data. Lo que buscamos nosotros es generar a partir de ahí diferentes tipos de acciones, diferentes actividades que hemos hecho desde hace bastantes años, pero ahorita con todo este tema que se está visibilizando aún más, pues bueno, de la mano de organizaciones expertas, seguir apoyando, seguir aportando en el tema, por ejemplo, de las herramientas, ¿no? Que puede ser desde ser empático, no juzgar, fomentar el que ella sienta, la persona sienta que estás ahí respetando siempre su autonomía. Por eso es que nosotros con todo esto vemos que cada recorrido, cada ruta crítica es diferente, pero el acompañamiento y el sostén de una red es fundamental.
Entonces, de esta manera, lo que promovemos y buscamos también es generar y hagamos red, ¿no? Hagamos red entre nosotros, hagamos red. Tan solo el hecho de saber y brindarle a una mujer la información que se necesita en una situación de violencia es el primer paso para que ella no se sienta sola y de esta manera pueda continuar y dar ahora sí que inicio a esta ruta crítica. Agradecemos muchísimo el espacio, muchísimo el poder estar el día de hoy para platicarles de esta data que sin duda nos permite generar acciones que más adelante van a estar ustedes escuchando, pero sobre todo no nada más durante el 25 de noviembre, no nada más durante los 16 días de activismo, sino durante todo el año, los 365 días generando acciones. ¿Por qué? Porque creemos justo en un mundo libre de violencia y el impacto que genera una mujer para su entorno, para la sociedad y para todo el país. Muchas gracias.